después tienen que estudiar de manera directa es cómo estas explicaciones científicas tienen distintas características, si son estadísticas, si son teleológicas, si son por comprensión, la diferencia entre el modelo estadístico y el modelo nomológico deductivo, que lo trabajamos, una cosa son las leyes generales que están en las premisas y otra cosa es leyes estadísticas, como ahí la conclusión no tiene el mismo nivel de necesidad o el desprendimiento que tienen las leyes generales. Siempre hay posibilidad de que haya un 5, un 10, un 15, un 20, según lo que la misma ley estadística establece, por fuera, por ende, el nivel de necesidad de la conclusión de ese razonamiento no va a ser lo mismo que cuando estoy trabajando con leyes generales. Y de ahí la diferencia también entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahora también vimos el objeto de estudio de las ciencias sociales, cómo nos interpela de manera tal de que no es posible ese nivel de generalidad como si lo tienen las ciencias naturales. ¿Todo esto está comprendido? ¿Hay alguna duda? No, profe, está bien. Bien, gracias, Lea. Perfecto. Entonces, vamos ahora a nuestro último, nuestro último tema, que tiene que ver con la cuarta semana. No sé por qué, espérenme. Y que es la propuesta de Sousa Santos. ¿Qué van a ver ustedes en de Sousa Santos? Ustedes tienen un texto para ver, de él, que es, lo tienen obviamente en el aula virtual, que lo van a trabajar seguramente con Guada. Yo hoy les voy a dar una idea general de este autor. Es un autor portugués, es contemporáneo, lo pueden encontrar, ahí tienen también videos que les hemos colgado en el aula virtual. Él lo que hace es algo así como el sur también existe, por eso se llama las epistemologías del sur. Él, de alguna manera, denuncia que hay modos de pensar las epistemologías que nos llevan y nos dejan atrapados en el colonialismo, en el hecho de que hay algunos más fuertes que dominan a los más débiles, desde todo punto de vista. También desde el punto de vista del pensamiento acerca de la ciencia. Estamos, entonces, de ahí parten sus cuestiones y sus planteos. ¿Qué nos dice él? Él nos habla de 4 tesis, más allá de lo que ustedes han visto. ¿Cuáles son las ideas principales, lo que van a trabajar específicamente en el texto? Que es un artículo de diario, hay muchísimas cosas que él sigue escribiendo, porque ya les digo, es una persona, hoy debe tener 70 y pico de años, y va realmente, como todo buen intelectual, va a partir de las críticas de sus adversarios intelectualmente, va renovando, va afinando, va ajustando su propio pensamiento. Pero él nos trae una visión completamente distinta de la ciencia. Él dice que la visión de la ciencia positivista, en definitiva, nos deja, como les explicaba hoy, en una relación de dominación, donde se sigue habiendo dominados y quienes dominan. Entonces, él dice que poco a poco está viendo raíces de un paradigma emergente. Cuando él habla de un paradigma emergente, es un paradigma que está cambiando las reglas del juego del paradigma actual. Cuando hablamos de paradigma actual, hablamos del debate que hemos visto juntos hasta ahora. El debate que tiene que ver con una postura positivista, naturalista, empirista, el mismo método para todo tipo de ciencia, no importa los campos de objeto,
versus un paradigma comprensivista que da lugar a otro tipo de métodos y que da lugar también a otro tipo de objetos. Entonces, interpelados por las características de un objeto diferente, como es el objeto de las ciencias sociales, está esta mirada comprensivista. Lo que él plantea es justamente que todo esto tendría que ir quedando de lado para dar lugar a un paradigma que él lo llama emergente y que tiene otro tipo de tesis, de ideas y demás. Es decir, él habla de una transición entre el paradigma dominante, que es el que acabo de describir y que el que hemos trabajado, y un nuevo paradigma, lo que él llama un paradigma emergente. Entonces, él desde ahí se despliega distintos tipos de interrogantes que dan idea de que deben ser miradas renovadas acerca de lo que estamos mirando cuando miramos lo que es la ciencia. ¿Desde qué perspectivas pueden ser identificados los distintos saberes, las distintas disciplinas? ¿Qué relaciones hay entre los saberes? ¿Cómo distinguir incompatibilidad, complementariedad, integración, intradisciplinaria, interdisciplinario, que tantas veces lo escuchamos decir? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo se realizan las traducciones entre los distintos saberes? ¿Cómo podemos traducir los saberes generados en torno a un diálogo entre las ciencias? Es lo que dice, bueno, hoy y en esto ya señala lo de las tribus enemigas, que desde 1960 y pico se está señalando otro intelectual que fue Snow, que hablaba de que la ciencia se dividía entre cientificistas y humanistas. Como que no había canales de comunicación, que por un lado era esa ciencia pura y por otro las humanidades, las artes, la educación, la filosofía, y que no había allí puentes, no había un puente entre esas dos culturas, sino que lo que había eran tribus enemigas, y en ese término lo señaló Snow en 1960, le estoy hablando hace 60 años atrás. Y sin embargo eso continúa, y ahí ahora tenemos a un de Sousa Santos, en los años ya 90, que empezó a escribir y a desarrollar su pensamiento, que denuncia esto y sigue diciendo, a ver, bueno, trabajemos juntos, trabajemos de una manera integrada. No puede ser que hasta hoy se diga, bueno, aquellos que se dedican a las sociales es puro verso, son mucho más serios y más rigurosos los de las ciencias naturales. No, esto es una cuestión que hoy sigue estando en los imaginarios, sigue estando en los discursos, en las interpelaciones. Pareciera que es más inteligente el físico nuclear que el sociólogo. Eso sigue teniendo vigencia y con eso hay que terminar. Estas son las denuncias a que nos lleva de Sousa y a pensar nuevamente en este tipo de cuestiones. ¿Cómo se dialoga entre las ciencias? Bien, la primera tesis a que él hace referencia tiene que ver con que todo conocimiento científico natural también es científico social. Uno olvida que cuando estudia ciencia natural tiene los mismos problemas de construcción de conocimiento que en ciencia social, porque es una construcción humana. La ciencia natural se construye humanamente porque son los hombres los que la construyen. Entonces, ¿por qué puede tener un estatus tan diferente al de las ciencias sociales? Si los mismos problemas acarrea uno y otro, en tanto es una humanidad, es un conjunto, es una comunidad de científicos con todas las cuestiones que hay en lo humano, miserias, peleas, marchas y contramarchas, y están presentes también en las ciencias naturales. Entonces, los avances recientes muestran que la distinción entre lo orgánico y lo inorgánico, entre los seres vivos y la materia inerte, él dice, dejan de tener sentido y utilidad. Las ciencias físico-naturales han introducido categorías que se consideraban primitivas de las sociales. Por ejemplo, historicismo, procesos, autodeterminación, evolución misma, pareciera que era parte solo de las sociales. Sin embargo, hoy las ciencias físico-naturales, especialmente la biología, las incorporan.
Entonces, el nuevo conocimiento, esta nueva forma de entender la ciencia que de Sousa Santos propone, tiende a no ser dualista, no tener esos versus, superando los bandos, las dicotomías, y tratando de no generar quiebres y rupturas en las disciplinas que se han generado en base a estas determinaciones. Esta superación de las dicotomías lo que tiende es a poner en valor los estudios humanísticos. Él dice, el mundo que hoy es natural o social y mañana será ambos, está visto como un texto, como un juego, como un teatro y aún como una autobiografía. Ven ahí, él retoma cuestiones que parece solo de las humanidades para entender la ciencia actual. La segunda, entonces, esto es todo física, toda ciencia natural es ciencia social. ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto? Utilizamos un lenguaje, utilizamos gestos, utilizamos discursos, estructuras completamente sociales, porque la ciencia es producto humano. Y pareciera que uno lo olvidaba al tener en cuenta y al estudiar lo que es la ciencia físico-natural. La segunda tesis afirma que todo conocimiento es a la vez local y total. A ver, él lo que trata otra vez es de salir de esa dicotomía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esto es una ley general, esto en cambio es del contexto, ¿no? Completamente, lo íbamos diciendo todo el tiempo. Bueno, él lo que dice es, el saber especializado ignora la totalidad, pero sin embargo, el conocimiento local es al mismo tiempo universal. ¿Por qué? Porque está reconstruyendo y poniendo en valor las especificidades, los contextos, las particularidades. Las condiciones de posibilidad de la acción humana proyectada en un mundo a partir de un espacio y tiempo local, pero también es universal. Es como cuando ustedes han visto tantas veces, cuando se dice, estudiar la aldea es estudiar el mundo, conocer el mundo donde vivo es conocer el mundo, porque de algún modo lo local tiene también cabida en lo universal. Es estos engranajes a los que él hace referencia. La tercera tesis impulsa el hecho de que todo conocimiento es autoconocimiento. Es decir, cuando el hombre va conociendo la naturaleza o la sociedad, se está conociendo a sí mismo. Entonces él rompe con esas estructuras, se dan cuenta con lo que él siempre rompe es con la dualidad, con la dicotomía, con las generalizaciones, con los versus. Él está tratando de conciliar, de encontrar puentes, de reestructurar la forma en que conocemos. Nuevamente, esto que decíamos, una cosa es el sujeto que conoce y otra cosa es el objeto a conocer, pero en realidad en esa relación termina por olvidarse quién es el sujeto y quién es el objeto. El objeto en la relación de conocimiento en realidad es la continuación del sujeto. La ciencia no descubre, dice él, la ciencia crea, y el acto creativo protagonizado por cada científico y por la comunidad científica en su conjunto ha de conocer íntimamente antes que conozca lo que con él se conoce de lo real. Nuestras trayectorias personales y colectivas, los valores y las creencias dan sentido a lo que conocemos y lo entraman significativamente. Uno no puede conocer sin los valores, uno no puede desprenderse. Cuando nosotros decíamos esa idea totalmente ingenua de neutralidad, porque el hombre conoce desde algunos posicionamientos, entonces ya no hay neutralidad. Yo me posiciono, por ejemplo, desde el capitalismo, desde Occidente, que son miradas completamente distintas a las orientales, por ejemplo. Entonces, no podríamos decir que hay una neutralidad científica. Es decir, el paradigma emergente, el conocimiento científico es autobiográfico y autorreferencial. Entonces dice, bueno, otra forma de conocimiento se impone, aquella que nos permita comprendernos y unirnos íntimamente a lo que estudiamos. Entonces el mundo no será ya controlado, sino contemplado. El conocimiento científico nos enseñará a vivir y se traducirá en un saber de orden completamente práctico.
Quizás es muy utópico, muy idealista, pero bueno, hay una lucha de algunos intelectuales por llegar a esta situación. La cuarta tesis refiere al hecho de que todo conocimiento, en definitiva, busca constituirse en un sentido común. Ya no hay ese versus entre una cosa es el sentido común y otra cosa es el conocimiento científico. Él dice, bueno, pero el conocimiento científico, si es de todos, si es distribuido entre las personas, entre las cosas, capta la profundidad horizontal de las relaciones conscientes. Es decir, no se puede visualizar aún proyectos que respondan estrictamente no a este paradigma emergente, de ninguna manera. Pero sí, él dice, hay producciones que hay un movimiento hacia el paradigma emergente. En tanto se interroga acerca del diálogo entre la ciencia y le dan espacio para que el pensamiento se despliegue. Bueno, es muy interesante ver cómo hay gente que puede pensar de una manera distinta y que está trabajando y tiene sus grupos para trabajar en orden a esto. Ustedes lo que van a ver es la nueva tesis 11, que es un texto de página 12, un diario nuestro, en donde hay un texto de Sousa. Y hay una serie de preguntas que ustedes tienen, que la van a trabajar con Guadalupe acerca de este texto. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en claro, esta nueva concepción del mundo a la que hace referencia de Sousa, ¿qué busca? Busca transformar el mundo para que haya prácticas liberadoras, para que haya una mejor democracia. A ver, el chat, me están hablando y no me di cuenta. Profe Lautaro, esto que acabas de explicar, esto que acabo de explicar, lo explico más que nada para que ustedes entiendan lo que van a ver en la tesis 11. No se preocupen por que tengan que estudiar cada una de estas tesis y entenderlas, sino lo que quiero es abrirle la cabeza para que puedan en la próxima clase entender que estamos con este autor pateando el tablero de lo que hemos hecho y en la medida en que hemos pensado lo anterior. Espérenme un minuto.
¿Se entendió, Lautaro, lo que dije? Bien, entonces, volvemos. Tantas cosas. Entonces, ¿a qué hace referencia de Sousa? Busca describir las relaciones contradictorias del mundo capitalista, no, más que nada, o consolidar los vínculos valiosos del capitalismo, no, justamente lo contrario. Lo que él quiere es transformar el mundo, para que haya prácticas más liberadoras. A ver, también de Sousa, y en eso ustedes lo van a ver en relación y en perspectiva con Murillo y Marx, van a coincidir en afirmar que los pensadores los pensadores sociales transforman la realidad social en la medida en que construyen conocimiento en torno a ella. De Sousa también está de acuerdo con esta idea de que las ciencias sociales co-construyen la realidad social, que no solamente la describen, sino que producen cambios que quedan, que se consolidan. Entonces, una vez que sus teorías han estado armadas, esa realidad cambia con relación a lo que estaba antes. De Sousa también cree eso, que la ciencia tiene, si quieren, ese poder transformador. Y bueno, en ese sentido van a ver que él propone reinterpretar las tesis 11 de Marx, ¿no? También él tiene en cuenta que las interpretaciones del mundo que las ciencias sociales hacen tienen efectos sobre las prácticas sociales, que eso es lo que estamos completamente todo el tiempo señalando, el poder que tiene las ciencias sociales respecto a las mismas prácticas sociales que interpreta, ¿entienden? Esa transformación de las ciencias sociales, que las ciencias sociales realizan en relación a sus propios objetos de trabajo. Por otro lado, las epistemologías del sur también sostienen que hay un montón de conocimientos invisibilizados que tienen que formar parte del estudio que realizamos en las ciencias sociales. Hay muchas cosas de las cuales no se habla, de las cuales no hay registro, y eso se produce por cuestiones de naturalización. Cuando uno naturaliza cosas que son problemáticas, dejan de ser problemas, y al dejar de ser problemas, no estamos en búsqueda de soluciones de esos problemas, porque no los consideramos problemas. Lo más terrible que hay es naturalizar la pobreza, como decir, bueno, siempre la pobreza estuvo entre nosotros, es natural que haya pobres, ¿no? Claro, seguramente el que dice eso es porque no es pobre. Entonces, no, esas cuestiones siempre tienen que estar como problemáticas para poder de alguna manera cambiarlas, transformarlas. Las epistemologías del sur se fundan en una nueva comprensión del mundo. Eso es fundamental. Hay una manera completamente distinta de comprender el mundo. Otra cosa que es importante es que ustedes tengan en cuenta. Nosotros muchas veces hemos hablado de qué significa la objetividad, qué significa razón, qué significa progreso en ciencia. Lo van a ver todo el tiempo en los textos, qué significa la famosa objetividad que hemos puesto en duda, esa cuestión de la neutralidad. Y él, de Sousa, lo que termina diciendo es que todos estos conceptos que nosotros manejamos provienen de discursos que están impuestos por colonizadores para seguir teniendo el poder de colonizar. Entonces, esta es la cuestión. Entonces también tenemos que cambiar y no respetar las formas en que entendemos estos conceptos. Hasta el concepto de ciencia debe ser revisado a la luz de este paradigma emergente. Bueno, creo que esto es lo más importante que tenemos de esta cuestión, ¿no es cierto? La idea de que él realiza una reinterpretación, van a ver ustedes, de la tesis 11 de Marx, a los efectos de consolidar una propuesta de cambio a través de las epistemologías del sur.
las epistemologías del sur son un posicionamiento al que le interesa más la naturaleza que la sociedad. No, falso totalmente. Ambas cuestiones son importantes para las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur buscan transformar cuestiones sociales, políticas, económicas, implica una manera diferente de comprender el mundo, sostiene un vínculo entre la comprensión del mundo y las prácticas sociales, ve ese vínculo entre cuando yo comprendo el mundo y cómo estas prácticas sociales se ven digamos, permeadas por esa comprensión del mundo. Bien, esto es un poco lo que quería... Ay, no puedo volver. Que no puedo volver. Ay, ya sé. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Esta, digamos, es la semana con menos texto, si quieren. Ahora bien, repasemos todo lo que han venido viendo hasta ahora. Ya queda poco para nuestro práctico, nuestro trabajo práctico de epistemología. Espero que hayan leído todos los textos, chicos. Si no, no van a tener tiempo. Es decir, uno a veces se equivoca con esto de la virtualidad, de que si tenemos una serie de preguntas, le pego algunas preguntas y apruebo. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de buscar. Si yo no leí, si no comprendo, si no tengo un trabajo hecho sobre los textos, que cada uno verá, porque cada uno, esto es hecho a mano. Cuando uno estudia, unos hacen resúmenes, otros hacen esquemas, pero de alguna manera otros subrayan en el mismo texto, otros marcan y preguntan al mismo texto, pelean con el texto. Bueno, pero todo esto tiene que estar registrado para que ustedes, en la medida en que van abriendo los distintos preguntas que tienen que responder, puedan por lo menos saber de qué se trata, saber por dónde está la respuesta. Todo esto es porque leyeron. ¿Estamos? Entonces, si no, es imposible. Y además que nada es la comprensión de todo esto, entender que estamos en un nivel diferente, que lo que estamos poniendo en tensión es la idea de ciencia, qué se entiende por ciencia. Ustedes han visto la visión naturalista empirista, la comprensivista y un paradigma emergente a través de Sousa Santos. Son tres propuestas distintas que nos dicen cosas diferentes acerca de lo que es el conocimiento científico, de cómo se construye, de cómo se valida, cuáles son las hipótesis de cada uno de esos, cuáles son los cimientos, qué entienden por objetividad, qué entienden por progreso en ciencia, qué entienden por ciencia misma, como les decía recién. Todo esto lo han visto a lo largo del tiempo. Tienen que tener en clara, como les decía recién, qué es una explicación en ciencia y cómo puede tener distintas miradas según estos distintos posicionamientos o perspectivas epistemológicas. Han visto todo lo que es la revolución científica, han visto también cómo hay un nuevo tipo de conocimiento que se gesta a partir de la modernidad y que se consolida en el XIX, y eso son las ciencias sociales, que es lo que nos interesa a nosotros. Tienen diferencias con respecto a las ciencias naturales y esas diferencias las tienen que tener muy, muy claras. Saber por qué la ciencia social, desde determinados paradigmas, es completamente diferente a la social, cuál es el objeto de cada una de ellas y por qué el objeto de las sociales me provoca, me interpela de manera diferente a la de las ciencias naturales, cómo a partir de ahí tenemos métodos distintos o el mismo método, de acuerdo a donde esté posicionada. ¿Qué más? Bueno, creo que con todo eso, ustedes con todas estas ideas, tienen que sentarse, leer, analizar y tener trabajados los textos para poder aprobar el TP, que es lo que nosotros queremos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún tema que les haya quedado? ¿Algún texto que hayan leído y no hayan entendido? Este es el momento de preguntar para que lo trabajemos. Profe, yo tengo una duda con respecto al formato del examen. ¿Es todo múltiple opción o vamos a tener que escribir o algo? No, por ahora es múltiple opción. Muchas preguntas en muy poco tiempo o múltiple opción. Profe, hola. Y Lea.
Con el texto de Weber me pasó que ni siquiera pude terminar de leerlo bien, porque no lo llego a comprender. No sé si Bueno, hay algún tip para poder entenderlo, porque no me sí, queda en la cabeza. el tip es, Lea, muy buena pregunta. El tip es que primero entiendas bien la parte de Pardo y de Murillo que hablan de comprensivismo. ¿Cómo? Entonces, a ver, es un ejercicio de entender a un autor, como él en estos fragmentos lo que intenta es señalar todo el tiempo lo que es la comprensión, todo característico de las ciencias sociales, donde los significados que los sujetos atribuyen al mundo que los rodea es fundamental para entender lo social. Los significados y los sentidos que los sujetos le atribuyen, el mundo simbólico, comprender que estamos inmersos en un mundo simbólico y que para comprenderlo no hay necesidad y no se puede comprender ese mundo, ni esos sentidos, ni esos significados, sino mediante la comprensión, sino mediante esta verteje, este entender el sentido, de construir los sentidos. Que en cambio las explicaciones entendidas como aquel modelo explicativo de establecer leyes generales para explicar los fenómenos no va con este mundo simbólico y el mundo de sentido. Esto es lo que el ejercicio de esa lectura te lleva a eso. Pero primero comprender, el tip es primero comprender que de manera mucho más sencilla, Pardo y Murillo te lo dan y después ir a ver si hay algunas cuestiones que podés entender de Weber. Ok, gracias. Muy bien, Lea, muy bien tus ganas de entender Weber, así me gusta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esperen que tengo chat. Bueno, Althusser, sí, no le den demasiada importancia a Althusser y el estructuralismo, digamos, queda marginal, no le den importancia. Lo que sí queremos que ustedes entiendan es la distinción entre términos teóricos, teórico o teórico empírico o empírico solo. Eso es muy importante para que ustedes lo entiendan y eso está en el texto de Klimovsky. Ustedes tienen que tener bien en claro que los términos teóricos puros no tienen, digamos, en forma directa una cuestión que pueda ser tocada, observada, donde, digamos, la experiencia juegue un rol. Los términos empíricos son directamente asequibles a través de la experiencia, sea cualquiera de los sentidos. Cuando yo digo que un objeto cae con tal aceleración, cuando la caída de un objeto es empirista, la caída como término es un término empírico, totalmente, porque uno puede ver, medir, pesar esa caída, calcular el tiempo que tarda en caer. Eso es empírico puro. En cambio, cuando yo hablo de la aceleración, por ejemplo, es un término teórico, porque yo no veo la aceleración, lo que veo es que un objeto cae con determinada rapidez o no. Entonces ahí es donde la importancia de los términos empíricos y de los términos teóricos que en algún momento se crucen. Si todo fuera teórico y no tengo ningún cruce con lo empírico, la ciencia sería lo mismo que cualquier literatura ficcional. Si yo hablara de ello, yo, super yo, de plusvalía en el marxismo, de anomia, que ustedes lo han visto en Durkheim, ¿qué es eso? ¿Qué es la anomia? ¿Dónde está? ¿Camina la anomia? ¿Cómo la mido? Bueno, no, la anomia es el término teórico que a vos te posibilita darte cuenta que hay personas que no tienen ningún vínculo con la sociedad y que por eso se terminan suicidando. Entonces ven que ahí hay una derivación empírica del término totalmente teórico como es la anomia, o lo mismo la plusvalía. Yo no la veo, no la observo, pero lo que Marx dice en su teoría marxista es que hay un valor que es el del trabajo que no está considerado en el salario. Entonces, esa es la plusvalía. Y le pone a eso el nombre de plusvalía.
pero uno no la ve de manera directa, por eso se lo llaman términos teóricos. Si alguien sabe algo de psicología por la escuela secundaria, cuando estudiaban a Freud, hablaba del yo, del super yo, del ello, del inconsciente, todo eso no está. Pero él de esa manera teórica explica determinadas personalidades o conductas humanas que sí se ven, que sí se observan. ¿Entienden? Ahí tiene que haber como una conexión, como una regla de correspondencia se llama, entre los términos teóricos y observacionales. Lo teórico a mí me permite entender el mundo caótico en el que vivo, sistematizarlo, eso es la ciencia, de eso se trata la ciencia. Lo sistematizo, lo modelo, lo conformo, le doy una explicación a lo que sucede, lo comprendo, y para eso necesito esos términos teóricos. Ahora, esos términos teóricos deben de alguna manera tener relación con lo empírico, y a eso es lo que se refiere el texto, Lautaro. ¿Se entiende? Y además tienen ejemplos para que ustedes puedan entender esto, que hay términos meramente teóricos, que hay términos empíricos meramente, y que hay términos que son los de las reglas de correspondencia, que me une lo teórico con lo empírico. Las reglas de correspondencia son enunciados que tienen ambos tipos de términos, los teóricos y los empíricos, y me producen el puente entre lo puramente teórico y lo puramente empírico. Lo puramente empírico no podría llegar a niveles de explicación, no sería ciencia, si solo me quedo en lo empírico. Lo puramente teórico, si no tuviera esa relación con lo empírico, sería lo mismo que la literatura. Son las reglas de correspondencia, son los principios puentes, son esos enunciados que forman parte de la estructura de una teoría, que unen y correlacionan aquello que es totalmente teórico con lo empírico y me permiten explicar el mundo. ¿Ahí se entendió, Lautaro? Ah, perfecto, qué lindo, Lautaro, gracias. Me alegro que se haya entendido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no... Sí. ¿Vamos a tener una consulta antes del examen? ¿Del parcial? Ajá, del parcial. No, hoy podría ser. Si ustedes tienen alguna consulta, háganlo a través del entorno. Ah, ok. Porque no llegué a leer todos los textos, entonces por ahí sí me surgía más adelante. Bueno, perfecto. Y si no, esperá, yo les voy a dejar acá que me guste más que el entorno. Porque a veces se me pierden en el entorno. A mí me escriben acá. Ese es mi mail y me ponen. Se presentan y me ponen. Soy estudiante actual de Introducción a las Ciencias Sociales y quiero rendir el parcial de epistemología. Tengo una duda con el texto tal, en página tal. No me pueden preguntar, profe, ¿me puede explicar el comprensivismo? Porque ahí yo es imposible que con un mail te pueda explicar el comprensivismo. Eso es todo, ¿entendés? El debate actual de las ciencias sociales, no. Ustedes lo tienen que preguntar como preguntó recién Lautaro. Distinguir términos, la distinción entre términos. Si me pueden poner el número de página del autor que no comprenden, mejor. Entonces ahí uno puede contestar. ¿Sí? Por ahí, por ahí a Guadalupe tiene ganas y si les da una clase de consulta, lo pondrán en el entorno y se enteran a través del entorno. ¿Sí? Pero por hoy no está pensada. Pero me pueden escribir a mí ahí o a Guadalupe al entorno. Bien. ¿Algo más? Genial, profe Cele, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Ah, esperen que haya algo en el chat. Ah, no, gracias, profe. Genial, profe. Listo. ¿Copiaron mi mail? Sí. Chao, chicos, gracias. Es un gusto haber compartido con ustedes.